Rafael Arbeláez del pueblo cubeo es Onda Sopiac. Esta canción, Yo nací libre, me preocupó mucho unos años atrás, cuando había una tensión grandísima en las fronteras con Venezuela, con Ecuador, y bueno, los habitantes de esas mismas fronteras que en realidad son ellos los que viven y sufren los problemas de los gobiernos. Y me ponía a analizar esta cuestión, y nosotros acá en la frontera con el Brasil y con el Perú, pues no hay ese tipo de cosas. Y ahí concluí que el que vive en esta región es un tipo que debe considerarse libre. Y entonces salió esta canción y voy más allá. Como podemos transitar tranquilamente sin ningún problema por este espacio amazónico, entonces nuestra nacionalidad es amazónica. Una nueva identidad, dice así. Yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre, la tierra madre me engendró. Y nací libre como la inmensidad de las estrellas, y nací libre como el viento que borra mis huellas. La selva me enseña todo y todo lo que eso encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. La selva me enseña todo y todo lo que eso encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. Elementos de otro desafío. Para mí no hay frontera, ni religión ni bandera. Lo que lleva y trae el río son solo elementos de otro desafío. Mi nacionalidad es amazónica, mi nacionalidad es amazónica, mi nacionalidad es amazónica, mi nacionalidad es amazónica, y yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre, la tierra madre me engendró. Pero muy buenas tardes, familia amazónica, paisanas y paisanos en toda nuestra Amazonía colombiana. Esta tarde de martes le damos la bienvenida a Cantos de la Selva. Nosotros somos la voz de la Amazonía. Los saludamos en esta bonita tarde en la ciudad de Bogotá, en Sumaloca, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. En esta tarde lo acompañamos
hasta las 6 de la tarde en más Cantos de la Selva. Saludarle, darle la bienvenida a Lisa Trujillo. Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, Gilbert, y buenas tardes a todos los paisanos y paisanas que se conectan con nosotros en Cantos de la Selva. Hoy es 27 de septiembre del 2022 y estamos aquí próximos a hablar de temas muy, muy importantes. Bueno, cuéntanos un poquito así, no todo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es ese tema tan importante del que vamos a conversar hoy, Lisa? Bueno, hoy vamos a desarrollar un poco más todo lo que sucedió ayer durante la primera movilización, el primer paro nacional al que se enfrenta Gustavo Petro en sus primeros 60 días de gobierno, y también pues contarles todo lo que sucedió allí en esta movilización que se realizó en 22 ciudades de Colombia. También vamos a hablar de cómo va el diálogo en las mesas en la mesa permanente de concertación, las mesas técnicas con cada uno de los ministerios. Tenemos también una denuncia por parte de la MRA y en conjunto con la Coordinación de Derechos Humanos de OPIAC. Y bueno, más temas para que la gente se vaya conectando. Vamos a ver si logramos conectarnos también en Arauca con el segundo foro binacional de los pueblos fronterizos. Muy bien, ahí tenemos la entrada de nuestra compañera Lisa Trujillo desde los Llanos Orientales. También saludar en esta tarde al compañero de lucha, a Rafael Arbeláez. Rafa, ¿cómo se encuentra? Hablo poema, códica. Los balas mujer caído, mujer que no hay, mujer ya no hay, Karina y Nune, ya mujer que códica. Bolote anaibu, yo pe tibani, yo pe budni, yo pe bahuni wani, yo pe mahia ba me da más. Ahora de más Karina y Nune, Cantos de la Selva, amigo, yo programa que hay ni mujeres 4 de la tarde, bají gente jana y no. Yo bu mujer emisora Ondas Opiat, yo bu emu. Para mí que hieda allí Karina de mujeres, yo master y na bolote de que na bolote ni copu bolote na de más. Todo iba jana jihane. Dije en línea que dije Facebook halo no iba a Onda Sopiat, emisora Onda Sopiat, no iba a Karina y Nune. Me llamo Tolojo, yo pe voy más a Karina. Muy bien, ahí está nuestro amigo Rafael Arbeláez en esta tarde de Cantos de la Selva. Bueno, Lisa, yo la veo muy sonriente, cuéntanos, ¿qué la tiene así Es el tan gato sonriente, ¿sí se acuerda? Es que me causa gracia a mí personalmente porque no le entiendo nada a Rafa. Sí, entonces y no yo nos quedo traduce, así, ¿no? Y no nos tradujo No, hoy. es mejor no traducirlo. Nos deja como con una inquietud Sí. ahí, bueno. Yo- Ojalá no nos haya regañado en ese... No, esa nada, pequeña jamás. charla. Desde que no nos diga chécheres todo está bien. Bueno, ahí sí, así pues sí, ¿no? Bueno, Lisa, cuéntanos, ¿a quién nos traes en esta tarde? Bueno, hoy vamos a iniciar el programa hablando sobre el gran paro nacional de la oposición. Han pasado 50 días de gobierno de Gustavo Petro, en donde ha anunciado reforma tributaria, en donde ha anunciado reforma política, en donde ha anunciado reforma pensional. También ha habido escándalo por los nombramientos, como el nombramiento que hizo de la unidad de restitución de tierras con Giovanni Yule, también con Leonor Salavata como delegada en las Naciones Unidas, y todo esto ha despertado en la oposición una grave preocupación. La gente habla del comunismo, habla del neocomunismo, del castrochavismo, de que nos vamos a volver como Venezuela. Bueno, hay un montón de razones por las que la oposición, después de haber estigmatizado todo el año pasado a quienes salimos a marchar en contra del gobierno de Iván Duque, después de tener todo ese proceso de estigmatización, entonces ellos salen entendiendo que es un derecho constitucional el de la protesta, y suceden varias cosas. Ahora cualquier chichere ya quiere hacer paro porque es un derecho. Yo solo puedo ir allá en la séptima y hacer paro. Pero si no tengo ninguna razón, no tengo una argumentación, no tengo cómo, pues difícilmente la gente de pronto le va a escuchar a uno, ¿no? Sí, pues
de hecho, muchas personas que han analizado lo que sucedió ayer desde el contexto de que la gente convocara paro, da cuenta de que esto es la democracia, ¿no? Sí. Antes era el gobierno de Iván Duque en el poder y los campesinos, los indígenas, las mujeres feministas, bueno, todos estos sectores que se han venido organizando a nivel de movimiento social en las calles con unos argumentos y demás, pero hoy el panorama es distinto, hoy somos nosotros, hoy son los campesinos en el Congreso, hoy son los indígenas en las instituciones de gobierno y es la gente entonces de este sector de la derecha o la gente de bien que piensa que es de derecha quien sale a hacer uso de su derecho constitucional, ¿no? A generar el debate, aunque ha sido un debate paupérrimo, ha sido fuera del respeto, ha sido bastante controversial además, y entonces hablábamos esta mañana y veíamos esta mañana el video de una señora que trató de simio a Francia Márquez por ser negra y dijo que los negros solamente robaban, que los blancos muy poquito Sí, roban que los blancos, ellos sí no roban, ¿no? que acá Bastante en curioso este eso, país serio. solo roban los negros. Entonces, curiosamente, el medio de comunicación que expone a esta señora es una amiga de la casa, OPIAC, y me está diciendo aquí por interno que se rompió el enlace de la reunión. No sé, Rafa, si podemos revisar rápidamente el Meet para entrar con ella, pero bueno, yo les voy a hacer un poco de Sí, contexto. estamos al aire. ¿Sabes, Ahí Lisa? estamos. Antes de que nos hagas el contexto, sí me pareció muy curioso, ¿no? De la forma como se expresaba esa gente, muchas personas, porque hay bastantes videos en las redes sociales de personas que muchas veces solo se dedican a como a insultar, pero no se defienden como con argumentos reales, y muchos como que no entendían como por qué realmente estaban protestando, ¿sí? Sabiendo que, bueno, ahorita inclusive el país está funcionando con el presupuesto que ya se ha pactado en los anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un proceso donde también el gobierno se está como acomodando, apenas están llevando los los encuentros con las organizaciones, con los diferentes sectores del país, y bueno, ya muchas problemáticas vienen de atrás. Entonces no sé por qué la gente también reclama apenas cuando inicia este nuevo gobierno, sabiendo que, como te decía, el presupuesto ya está atrás, inclusive el presupuesto 2023 ya está en el Plan Nacional de Desarrollo que dio el presidente Iván Duque. Y no es como que haya dejado mucho, ¿no? Venimos de un Dejó escándalo todo de descuadrado. corrupción, como por ejemplo haber gastado el dinero que estaba presupuestado para todo el tema del acuerdo de paz, lo dañó, lo desfalcó, y hoy no sabemos qué pasó con estas zonas, con los proyectos de emprendimiento que se tenían que dar. Y bueno, recibe entonces Gustavo Petro un país como en picada. Y es que, no sé, la verdad no estaba como muy pendiente, y no sé, de pronto, bueno, ella se reunió, por ejemplo, uno de los mayores opositores del presidente Petro, que es el mismísimo expresidente Álvaro Uribe, ¿cierto? Sí. Pero no sé, ellos como que no se han pronunciado como respecto, diciendo como que, bueno, estamos Ya. apoyando el paro, o no sé, de pronto si ya sepas tú quién, por Sí. ejemplo, de esas cabezas, de pronto quién está Imagínense detrás. que fue el mismísimo Álvaro Uribe Vélez el que, después de estar reunido con Gustavo Petro y el ministro del Interior Alfonso Prada, salió a pedir que por favor no se estigmatizara al gobierno como neocomunista. Mm. Entonces, sí, aseguró que hay que hacer una oposición constructiva, Ajá. y fue el mismo Álvaro Uribe quien entregó un balance general de la reunión. Sí, entonces, Sí. de cierta manera no está apoyando ninguna protesta. Exacto, entonces él dijo, estamos en este diálogo y nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo, ni que a nosotros nos estigmaticen de ultraderecha enemiga del avance social. Sí, ¿eh? Bueno, entonces hay que están calmando las aguas entre estos opositores que, bueno, vienen desde una guerra de hace muchísimo tiempo, pero no, entonces es muy curioso eso, ¿no? Que
pues lo que yo te decía, ¿no? Entonces hay muy poquitas personas, muy poquitos sectores que están detrás de esa protesta. De hecho, los políticos, como te decía, los que están en el Senado, los que están ahí en el poder, no se han pronunciado con respecto a la protesta. Yo tengo tengo miedo de que haya sido Uribe quien saliera a como hacer este llamado. María Fernanda Cabal también ya salió y manifestó como que sí se podía salir a protestar sin romper, sin pintar, sin agredir a los demás, pero ya vamos a ver que eso no es del todo cierto. Claro. Nosotros no salimos ayer ni a cubrir ni a protestar porque claramente no tenemos por qué protestar en este primer mes de gobierno. Los caminos amazónicos hablan más del diálogo y de utilizar todas estas instancias que ya tienen los pueblos indígenas, pero sí tenemos una compañera que estuvo cubriendo y que es la responsable de haber mostrado una de las caras más feas que tiene la oposición en este momento, que es la doña que ataca directamente a Francia Márquez y a los negros. Insúltela de otras formas, pero no, en serio, no había razón para que Entonces, palabras que no. yo les voy a presentar a Lina Prieto. Ella es comunicadora popular, pertenece a un colectivo de comunicación popular que se llama Diáspora Social y además es excombatiente, exprisionera política y estuvo ayer al frente de esas movilizaciones junto a otros compañeros y compañeras de prensa. Entonces, Lina, buenas tardes, bienvenida a Cantos de la Selva y gracias por estar aquí. Nos quedamos sin audio. Espera un momento, Lina, no te escuchamos. Creo que ella sí nos escucha, pero nosotros no podemos. De pronto es la pestaña silenciada o no, ahí está. ¿Todo bien? Ahí está todo bien. No te escuchamos. ¿Qué será? Ella dice que la esperemos un momento. Mientras la esperamos, vamos a ver el video de una de las señoras que causó controversia, que causó el reporte viral de esta jornada de movilización. Rafa, ponnos ahí, porfa, el video. Listo, pues. Bueno, ese es uno. Este no es el de Diáspora. Este es otro que también nos causó mucha controversia y dejémoslo rodar para que veamos el nivel de argumentación que había ayer en esta movilización gigantesca de la oposición. Álvaro Uribe ha estado con paramilitares, violadores, asesinos y secuestradores. Nos tocó volver a formar autodefensas para defendernos. ¿No ve cómo nos están expropiando nuestras casas, nuestras tierras? Los cultivos. Yo voy a ser una líder para defender a mi Colombia amada. ¿Está diciendo usted paramilitar? Yo, autodefensa. Que reviva Carlos Castaño. Y Vicente también. Sí, señor. Los paramilitares han hablado. Álvaro Uribe ha estado con paramilitares, violadores, asesinos. Yo no puedo dejar de ver ese video. Yo, autodefensa. Exacto, y lo más impreciso que dice realmente es lo de la expropiación, ¿no? Porque que yo sepa, hasta el momento no le han expropiado nada a nadie en este país. No sé de pronto la señora que hará alusión, pero de pronto tendrá sus razones, pero hasta el momento no, porque si ya hubiera ocurrido algo así, créanme que ya estaríamos, el presidente ya estaría en boca de todos los medios de comunicación. A mí es bien grave, ¿no? Es bien grave que esta señora salga y diga como, ay, autodefensa, si es que sí tenemos que protegernos, es que están expropiando. Primero, pues, aquí nadie está expropiando, ¿no? Eso no se ha dado para nada. Terrible la situación. Es que no tiene lógica, y ahora vamos a ver a la señora que se refirió a Francia Márquez. ¿Cómo la denominaríamos a ella en esta semana? ¿La persona más querida de Colombia? ¿Puede ser? ¿Por la forma como se refiere a la vicepresidenta? ¿Como la persona más querida, más amada? Doña Carisma. Doña Carisma.
A ver, miremos a doña Carisma. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Te parece que no se debe manifestar? Cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando, ¿te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los soles y ahora que Diosdado Cabello es un santo igual a Petro? Diosdado Cabello, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a la Dresde. Sí, no sé cuál, la Alemania comunista y la Alemania capitalista que la reconstruyó está bien lejos. Ay, esta es la declaración que se volvió viral esta mañana, precisamente porque es un ataque de una de estas manifestantes contra Francia Márquez, y dice como, es que es un simio y de cuando acá nos gobiernan los simios y los negros no tienen estudio, ¿qué estudio pueden tener? Perpetúa la estigmatización hacia Gustavo Petro por haber sido guerrillero, pero pues creo que la señora ni tendrá el contexto de qué tipo de guerrilla fue el M-19 y cómo operó. El caso es que si hubiera sido yo, le pateo la cara. No, mentiras. Y se nota la señora que está más... Está exaltadísima. No. Está... En sentido se de nota que está que... Sí, en sentido de que está enterada de todo lo que pasa, ¿no? Pues con ese argumento tan berraco que tiene, pues tiene toda la razón. Bueno, démosle la razón de pronto. Pero, o sea, ¿qué forma de pensar la gente? Por eso le digo, yo salgo a una marcha por una razón, pero de ir a criticar al otro, o sea, no sé, esta señora se volvió famosa por esta forma de expresar hacia la gente, una discriminación. Usted se imagina si estuviera un indígena, vea, yo hago tronar, hago llover, acabo con Bogotá. Oiga, sí, pero, no. o sea, no, ¿cómo va a decir? O sea, ¿usted se imagina la discriminación tan berraca y la forma en que de pronto ha criado a sus hijos dentro de su propio hogar? No, creo que es un peligro, y cuando dice como es que los negros solamente roban, los negros solamente matan, entonces, ¿qué tipo de educación estarán recibiendo en su casa los niños? ¿Con qué percepción del mundo estarán creciendo y estarán saliendo a la calle, ¿no? Sí. Como a rebuscarse la vida? ¿Y qué pasa si se encuentran con una persona negra? También eso... le van a decir, es que usted solamente roba, es que usted solamente mata, es que usted es un simio. Y no, y eso aplica para todo, porque no sé, es que es como una población también que se cree pura, y también es igual con los pueblos indígenas, con los indígenas. No es también. por joderle, pero con esa cara que se manda, ¿usted cree que ella sí tiene raza española? Bueno, aquí trinó la vicepresidenta Francia Márquez Mina hace hace 36 minutos. El racismo lastima a quienes lo padecemos, pero Claro, sobre todo pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia. Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización. Numeral, donde hay racismo, no hay paz. Creo que la forma y en lo que radica completamente la diferencia entre esta movilización de la oposición supuestamente inteligente y las personas que salimos el año pasado durante el estallido social es que nuevamente los movimientos campesinos, indígenas, estudiantes, la primera línea,
los movimientos feministas, las organizaciones de derechos humanos, siempre hablamos desde el amor, menos para la policía, pero siempre se habló desde el amor, siempre se habló desde tenemos que cambiar esto, tenemos que compartir, tenemos que hacer, queremos un mejor país, queremos dignidad, y lo único que pudo hacer toda esta gente de la oposición fue salir a gritar y a agredir. Creo que Lina ahora sí está lista y conectada con nosotros. Lina Prieto pertenece a Diáspora, como les contábamos. Este es un medio de comunicación, el medio de comunicación que captó a doña Dolores, a doña Foro de Río de Janeiro. Entonces vamos a recibirla. Lina, muy buenas tardes. Bienvenida a Cantos de la Selva. Hola, ¿cómo están? Yo creo que ahora sí me escuchan. Perfectamente, ahora sí, Lina. fuerte y claro. Sí, perdón, es que un agente les más dañó mi celular hace un año, entonces aún está fallando. No, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Lina, cuéntenos primero, ¿por qué un medio de comunicación alternativo como Diáspora, que estuvo ahí al frente con todo el tema de derechos humanos durante el paro, decide salir ayer en el marco de una marcha de la oposición que antes, o que sigue siendo, la gente de bien? Exactamente por esto. Cuando nosotros lo pensamos y nosotros lo planeamos, hablábamos de si ir o no ir, y lo cuestionamos muchas veces. Y llegamos a la conclusión de que nosotros no iríamos como manifestantes, porque nosotros no tenemos nada que ir a reclamar, quizás aún no. Esperemos a que todavía pase este gobierno y de pronto tendremos ahí unas razones de peso por las que salir. Pero nosotros dijimos que nosotros no le vamos a hacer el juego a la derecha, nosotros no vamos a manifestar junto con ellos, porque no tenemos nada que estar, o sea, nuestra posición no es con ellos. Pero sí decíamos que si algo nos ha demostrado la derecha, y lo acabamos de documentar, es que definitivamente ellos no tienen argumentos para salir a las calles. Tomarnos las calles es político, y tomarnos a las calles se toman con argumentos de peso, no salir solo por salir. Y eso era lo que queríamos, finalmente poder ir a las calles y demostrar que este tipo de actos solamente se hacen como una manipulación mediática, donde muchos medios dicen hay que salir porque es que esto está mal. ¿Por qué está mal? No se sabe, pero está mal. Salgamos a las calles y entonces la gente sale. Sin hablar que muchas de las personas que salieron ayer en sus empresas fueron obligadas a salir a trabajar. Eso era lo que nosotros finalmente queríamos ir a documentar y poder hablar con la gente y decir, ¿usted por qué sale a marchar? ¿Usted qué tanto sabe de la reforma tributaria? ¿Usted qué tanto sabe de este gobierno de Petro? Ese era el guión que nosotros ya teníamos planillado y nosotros ya teníamos todo estructurado de qué era lo que nosotros íbamos a hacer, pero nosotros íbamos netamente una labor de prensa. A nosotros no nos interesaba nada más, solamente era poder ir y hablar con la gente que salía a manifestarse. Queríamos saber ellos qué era lo que pensaban y cuáles eran sus razones, que pensábamos que eran razones de peso, pero pudimos ver en un live que tenemos de más de 1 hora, donde se entrevistó a muchas personas de que definitivamente no la había. De la entrevista que tenemos, de hecho estamos sacando, de ese live estamos sacando varias de las entrevistas realizadas que vamos a estar publicando estos días. Pero sí, esa era nuestra razón netamente era de prensa, nada más. Cuando ustedes, hablemos un poco y describámosle a las personas que se conectan con nosotros a esta hora, el escenario que se encontró. Nosotros venimos acostumbrados a un escenario de paro nacional diferente, cultural, bueno, con muchas características que hemos conocido y que también hemos documentado. ¿Qué se encontraron ustedes ayer cuando llegaron al Parque Nacional? ¿O a qué punto más bien llegaron y cómo era ese espacio de movilización? No había nada. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a que un 1 de mayo, a que las manifestaciones del año pasado, el paro nacional llenaba plazas, llenaba lugares, y era un entorno hasta de alegría porque se escuchaban las arengas, donde la gente llegaba y se sentía como si encontrara al amigo, como venga, parce, o sea, una chimba, la olla comunitaria, o sea, un entorno muy social. Ayer cuando llegué exactamente a la Plaza de Bolívar. Normalmente cuando se hacen manifestaciones hasta la Plaza de Bolívar se llena hasta tarde, porque normalmente en la plaza pues se suben los que son los organizadores de las marchas, los sindicalistas, y pues
dan el discurso y las razones del por qué la manifestación. Pues nosotros, o yo personalmente, esperaba que eso pasara en la Plaza de Bolívar. Yo dije, no, pues yo voy a llegar tipo más o menos 2:30, que supongo que ya está en el discurso. Claro, pues cuando llegué, pues no había nada de eso. Es más, la Plaza de Bolívar, cuando yo llegué ya se estaba yendo la gente a almorzar. Entonces me dijeron que el punto máximo de la Plaza de Bolívar era donde está Bolívar hasta las escaleras del Congreso. Eso era lo que estaba lleno, o sea, eso, máximo, eso fue lo que se llenó. Cuando yo llego, pues ya no había toda esa cantidad de gente, solo había gente donde estaban las escaleras. Eso eran todos los manifestantes que había, no había nada más, o sea, estaba prácticamente vacía la Plaza de Bolívar. Entonces, claro, yo llego y pues yo me ubico donde estaban los manifestantes, pues para hacer un diálogo. Pero pasado que como 5 minutos de que yo llego, cuando me doy la vuelta, veo que viene una cantidad de manifestantes que están a favor del gobierno de Petro. Jóvenes súper parados que venían pues a hacer como una contramarcha de lo que estaba pasando ahí. Pero no venían solos, venían con los gestores de convivencia. Entonces no se sabía quién sabían más, si gestores de convivencia o jóvenes que venían a hacer la contramarcha. Eso, o parecía que todos vinieron como junticos. Y venían todos, y eso fue algo histórico, porque se posicionaron los jóvenes que estaban en contra de la marcha, se posicionaron en todo el frente donde está el Simón Bolívar, y al frente donde está el Congreso estaban los otros, los que estaban en contra del gobierno de Petro, estaban así cara a cara. Pues claro, yo quedé en medio. Pero eso fue, o sea, faltó una foto desde arriba para ver esa división histórica de los que están a favor y los que están en contra del gobierno. Oiga, Lina, con Gilbert aquí también de la emisora, un placer. Bueno, es que también pude ver en las redes sociales que hubo un momento, no sé, de pronto si un video fake, no sé, pero hubo un momento donde se agarraron, no sé, como a palos, no sé, hubo como un pequeño enfrentamiento. ¿Sí pudiste presenciar ese momento? Sí, yo quedé en medio, de los enfrentamientos. Pero es que fue muy chistoso porque, o sea, normalmente yo me hago pues con los chinos, ¿no? Pero pues esa vez, o sea, ayer yo era con los manifestantes que estaban en contra, o sea, con la derecha, digámoslo así, yo era con los de la derecha, porque ahí era donde yo estaba realizando las entrevistas, que yo llegué de una vez fue a trabajar, fue a hacer entrevistas. Entonces, claro, todo el tiempo yo estaba ahí. Ay, bueno, de hecho me pasó algo muy tenaz, porque mientras yo estaba entrevistando, un señor de derecha me dice, hola diáspora, y yo, uy, caliente esto. Bueno, la cosa fue que cuando yo estaba entrevistando, los jóvenes se empezaron a venir hacia donde ellos estaban. Un joven de ellos, de hecho lo tenemos en el live, un joven profesor, docente. ¿Cómo se llama? De manera, ¿el joven? No puedo decir su nombre, él nos dijo tranquila, que por favor no lo dijéramos. Él se empezó a acercar en silencio, nunca dijo nada. Él se acercó en silencio porque no podían escuchar lo que gritaban los de la derecha. Es que llevaban un parlante chiquito, pues es que no se escuchaba. Y se acercaron solo para escuchar, porque si les estaban diciendo guerrilleros, terroristas, bueno, lo mismo que suelen gritar. Sí, lo mismo de siempre. Entonces, de hecho, había unos carteles que decían gamines. Bueno, se acerca el chico y se acercó y ustedes vieran, ahí fue donde empezó todo. Una señora, que la tenemos también documentada, la señora fue, por culpa de ella, fue que se empezó a enloquecer. O sea, si esa señora no hubiera sido una loca atravesada, nada de eso hubiera pasado. Pero la señora se fue encima al muchacho y lo iba a agredir y empezó a decir que lo iba a golpear. Eso lo tenemos en el live, de hecho, ahorita lo vamos a sacar. ¿Con un palo o con un arma? No, todavía no. Ella estaba sin nada. Ella solo se acercó y empezó a justificar del por qué tocaba agredirlo. Pero la justificación de ella fue falsa, porque decía que el joven, que era un docente, que estaba en silencio, decía que él era el que quemaba los CAIs, que él hacía parte de una brigada antifascista. O sea, yo la miraba, yo quería decirle, como su merced sabe qué es el antifascismo. Sí. O sea, ¿usted es consciente de lo que está diciendo? Bueno, la señora empezó a justificar y empezó a tratar de irse encima, a golpearla. Los gestores de convivencia los intentaron separar. Pero junto con la señora, 3 hombres más, que uno de ellos tenía la esvástica y todo en una gorra, decía que tocaba defenderse y defenderse a los golpes. Entonces ella decía, si es que ellos quemaron CAIs, ¿por qué no los agredimos? Así lo decía. Esos eran los argumentos de ellos. Ellos eran los argumentos. Claro,
hubo un momento en que ellos, pues ya todos los jóvenes al ver de que estaban atacando al chico, pues obviamente se vinieron todos a respaldarnos, no lo iban a dejar solo. Entonces todos empezaron a venir, se empezaron a gritar los unos a los otros, había gente que les decía pues a los chicos que eran marihuaneros, caminen, o sea, cosas así, que no tenían sentido. Claro, ¿no? Bueno, Pues, y ahí insultos. fue que, sí, ahí sí fue que ya todo empezó a salirse de control, porque pues los jóvenes querían venirse, ¿no? Encima de los otros, y la señora, ahí sí se consiguió el palo, que de donde no tengo ni idea, y le pegó de hecho a uno de los compañeros de prensa, que es Harry, lo golpearon en las costillas, a punta de puños, gente de la derecha. A otro compañero que es de Alianza Resistencia, también lo golpearon, y tiraron una piedra que le abre la cabeza a Luis Carlos Ayala, que es un fotógrafo. Sí, un fotógrafo. Ahí ya todo se enloqueció, la señora entonces era pasarse y era intentando que no. Se salió La señora de y los control tres, todo. dime. Se salió de control todo. Se salió de control. Claro, la señora y los tres manes estos se empezaron a meter para golpear a los chinos a defenderse. Ahí ya nada que hacer, fue muy tenaz porque yo me fui detrás corriendo a grabar. Cuando yo veo ese descontrol, pues claro, lo que hizo fue que llamaron al SMAT, el SMAT se mete y cogen a la señora y rápido la pasan como por unas vallas que habían allí impidiendo que pues, se pasaran al Congreso y meten a las 4 personas allá adentro para esconderlas. Pero fue por culpa finalmente de ellos. O sea, todo estaba bien hasta que ellos empezaron a decirle que los iban a golpear y se lanzan y efectivamente golpean solamente a la gente de prensa. Es más, o sea, mientras yo estaba entrevistando a una joven que era de una universidad, una chica que sufre mucho, pobrecita, ya le tocaba una vida muy dura. Yo la estaba entrevistando y me lanzaron una lata de cerveza. Yo de buenas la alcancé a esquivar, como bueno. Pero sí, todo se calentó, o sea, ya se tiraban cosas de un lado a otro. Sí, la guerrilla, la militante. Claro, claro. Oiga, no, sí, muy curioso en serio que yo, como te decía, aprecié en los videos que habían señoras inclusive con palos así tirándole a la gente, pues igual, bueno, es entendible, ¿no? Uno no entiende las circunstancias, pero el caso era que habían personas agrediéndose con palos y garrotes en la Plaza de Bolívar. Y lo grave... Y lo bueno es que ustedes también tienen el registro, porque ustedes grabaron y todo y saben, y bueno, tienen también como, supongo como unas pruebas también para decir que esa gente también se portó de esa manera. Sí, claro que sí, de hecho todo está en el live, nomás es que el live no lo bajaron, afortunadamente Instagram nos da la posibilidad de guardar una copia. Porque si no, ese live se hubiera perdido y esa noticia de la señora racista no hubiera pasado. Si no, es gracias que nos guardaron la copia. Y ya porque no si no lo bajaron. en las redes sociales ir borrando ese video también, porque siempre pasa lo mismo. Dura unos días y ya después no se encuentra en las redes. No, nosotros tenemos copia de todo el live completo. Exacto. Que dura 1 hora y media. Bueno, lo guardamos porque también... es obvio que no lo van a coger, no lo van a quitar. No, pero es que ya nos censuraron. Ese video se publicó ayer. Ayer lo publicamos más o menos como a las 7 u 8 de la noche, si no estoy mal. Publicamos el video y nos lo bajaron 2 veces de TikTok, porque TikTok era la plataforma donde más movemos gente. Y nos lo bajaron y nos censuraron TikTok. Ya no podemos volver a publicar nada en TikTok. Y en Instagram también nos lo borraron, o sea, lo denunciaron y denunciaron la página. Oiga, pero lo volvimos a subir. Eso sí es preocupante, en serio, como la libre expresión de la gente en sus redes sociales. No, los de la derecha estaban indignadísimos que nosotros hubiéramos publicado eso. Si la marcha, según la derecha, había salido supremamente bien. Una marcha pacífica, con gente muy intelectual que sabía por qué salían a marchar. No, y nosotros publicamos esto. Eso no es lo grave de todo. Es, por ejemplo, yo llegué a mi casa y mi mamá estaba convencidísima de que las personas que habían agredido habían sido a los manifestantes de la derecha, que había llegado un grupo de la primera línea a atacar a la pobre gente que estaba manifestándose en contra del gobierno Petro y que los había mandado Gustavo Petro. Y yo quedé como, ¿en qué momento esa noticia salió? ¿En qué momento le están diciendo eso a la gente? ¿A través de qué redes, qué medios están acusando están generando este tipo de desinformación? Y le dije como, eso no es así, claramente eso no es así, las cosas pasaron. De hecho, acababa de ver que le abrieron la cabeza con una piedra a este chico que es fotógrafo.
A Luis Carlos. Y eso no, sí. no ha salido en las redes, no, 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 en eso las sí, noticias, de eso no se ha no. hablado. No, y hay un problema porque el video, el live donde se ve la agresión así contundente a Luis Carlos la tenía Harry. Y a Harry le bajaron ese live. No se sabe si lo pudo recuperar, pero él sí tenía, porque él sí estaba en esa parte. Yo estaba en la parte de los de derecha, ellos estaban con los manifestantes. Sí. Y ahí sí sale la grabación de los golpes que les dieron a ellos. Pero yo solo tengo esa la señora que fue la que incitó a la violencia. O sea, yo tengo el rostro de quién fue la que empezó esas agresiones. Sí. Y ella lo dice claramente. Es más, Ya. hay una parte de ese live casi al final donde uno de los señores que organizó la marcha del día de ayer llama a María Fernanda Cabal, hágame el favor. Ajá. La llama y yo estaba al lado de él y yo pues volteé a ver y dice, mira Mafe, cómo le pegaron a ellos y los tuvieron que resguardar porque los iban a matar. Ajá. Y yo lo veo este señor y yo, ya no sea descarado, yo luego en el live, veo aquí el señor llamando a María Fernanda Cabal para darle quejas. Pero en serio, ¿quién era ese señor? Uno de los organizadores, pero muy tenaz porque fue la señora la que finalmente empieza todo, o sea, nada de eso hubiera ocurrido si esa señora no tardos a los golpes, es que ella misma les decía que los iba a agredir y se le fue encima a agredirlos, que también era muy brutal. Ajá. ¿Cómo se le ocurre írsele encima a un montón de jóvenes que están manifestándose? Sí. No, claro, y los argumentos los que dan más que todo, ¿no? De por qué están marchando y lo que tú decías al principio tiene mucha razón, ¿no? De que hasta el momento, bueno, también lo hablábamos ahorita y decíamos que pues por el presupuesto para este año lo dejó el anterior presidente, inclusive para el 2023 también ya estaba trabajado por el anterior gobierno, entonces muchas cosas vienen de atrás, pero no hay como que hasta el momento no hay como motivos en serio para que la gente salga a marchar o a manifestarse. Mira, nosotros ayer terminado el live entramos a un space en Twitter y nosotros habíamos hecho un listado de las razones que nosotros escuchamos dentro de las entrevistas de las personas que salieron ayer a manifestarse. Si nosotros pusiéramos ese listado de lo que más decían a lo que menos repetían, el primero era de que estaban en contra de que Colombia se volviera un país comunista. No hablaban ni siquiera de la reforma. Sí. Todo mundo en una sola voz decían que ellos estaban ahí era porque Colombia no podía volverse comunista. Es más, muchos de los carteles que ellos cargaban eran que Colombia no podía ser comunista. Pero si nosotros les preguntábamos qué era el comunismo, pues no tenían ni idea qué era el comunismo. Sí. Esa era la razón principal. Ajá. Ya de segunda sí estaba la reforma tributaria. Pero entonces le preguntábamos, ¿usted leyó la reforma tributaria? Yo leí algunos puntos, pero es que es terrible esa reforma tributaria. ¿Pero en qué consiste? No Sí. tengo ni idea, pero es terrible. Claro, Otra ¿no? era la gasolina. Y algo que escuchaba también era de que le iban a expropiar los bienes y todo eso. Sí, bueno, y ahí está lo otro. Yo tuve la delicadeza de preguntarle a la gente, ¿usted en qué trabaja? Muchos de ellos eran dueños de fincas, eran ganaderos, eran exmilitares. Tuvimos un banquero que estaba totalmente en desacuerdo y él decía, es que yo trabajo en un banco y me va a afectar muchísimo en los impuestos. Entonces es eso, o sea, miremos el perfil de las personas que salieron ayer a manifestarse, aunque también había gente que muchos de ellos eran de estratos bajos que llegaron allí solamente porque un medio de comunicación le dijo que es que esto estaba terrible por el gobierno de Petro. Ajá. Y así lo sustentaban, decían es que yo estoy aquí porque yo no estoy de acuerdo que él esté y yo voté por cualquiera menos que fuera Petro. Sí. Pero esos eran sus argumentos. Sí. Y había muchos que no tenían fundamentos. Sí, Dime. y otro que escuchaba también era que fue una jugada también lo de que el ex candidato Rodolfo Hernández también llegara a las contiendas, ¿no? A las finales, que decían que fue una estrategia para que descartaran a Fico, ¿cierto? Entonces, eso también es como un argumento de la gente también de que todo fue una farsa, que todo, no sé, fue una estafa, según la gente de derecha también. No, y es muy cierto. O sea, en el momento de las elecciones presidenciales, si nosotros hacíamos un análisis del discurso de lo que empleaba Rodolfo Hernández sí empleaba un discurso populista, de que vamos a acabar la corrupción, pero usted es un corrupto, no importa, acabemos la corrupción. Y ese era los discursos que él manejaba. Sí. Les vamos a dar duro a todos, lo que diría el papá de uno cuando está en la casa y le van a hacer como a juiciar, vamos a portarnos bien o si no les doy duro. Ese era el discurso que él manejaba. Entonces, claro, la gente popular, la gente que, pues, una gran mayoría, por ejemplo, que no
ven otro tipo de medios, sino los tradicionales, Ujú. o los que se la pasan solamente trabajando, pues al escuchar ese tipo de discursos va a decir, yo me siento identificado porque es que a mí me parece terrible la corrupción, yo Ujú. sí quiero que la acaben. Entonces, Claro, él sí. me identifica. Pero si yo le hablo de una reforma agraria, pues la gente del común no sabe que es una reforma agraria porque es que en el colegio nosotros no nos enseñan qué es la reforma agraria. Ajá. Entonces, nosotros teníamos que guiarnos, era por eso. Y por eso Rodolfo Hernández sí era una ficha estratégica, más no porque fuera un político, porque el man no es político. No. Claro, muy curioso todo, ¿no? Lo que está sucediendo. Bueno, importante también que tengan ustedes, gracias a ustedes, a los medios populares, es que hay como muchos registros de lo que se vive en esos contextos de protesta, que muchas veces la gente simplemente se deja guiar por los medios y termina estigmatizando la protesta social, ¿no? Pero bueno, ahí está también eh, la forma de protestar de este sector también del país. No sé, yo sí creo que deberían como identificar a la señora que sale insultando a la vicepresidenta. No sé, esperemos que en estos días también se identifique a esa persona, ¿no? Porque de la forma como se refiere a esa población, a la población afrodescendiente, sí me parece que no tiene como sentido realmente. Y de De hecho, sí, ella en el mismo live dice su nombre. Es que nos cortaron el live, Ah, o sea, nos lo robaron y nos cortaron el video y nos cortaron los logos. Pero en el live yo me devuelvo, o sea, en el video completo yo me devuelvo y le digo a la señora, ¿tú cómo te llamas? Y ella nos da el nombre completo. Y yo le pregunté qué estudia, no, qué trabaja, y ella nos dijo en qué trabajaba, o sea, ella nos dijo todo. Entonces, si la gente viera el live completo, ya tendré la información de la señora, porque es que en el live lo dijo y yo subí el video completo. Pero ella sí ella, lo dice. ella no se imaginaba que esto le iba a llegar al punto, ¿no? Y la fiscalía va a abrir y ya abrió la investigación en contra de esa persona, de esa mujer que llamó simio a Francia Márquez. Esa es la noticia que sale hace 2 horas. Es el presidente Gustavo Petro quien lo comunica y quien dice vamos a tomar las medidas porque pues este caso de racismo no lo vamos a permitir. Se permite la movilización social pacífica, pero esto en contra de la vicepresidencia Francia, en contra de la vicepresidenta Francia Márquez no lo vamos a permitir. Bueno, Lina, pues creo que este es un ejercicio de prensa que fue muy efectivo. se logró el cometido porque claramente estas personas pues tenían como muchos argumentos que partían de la desinformación, de esas campañas de posverdad que maneja la derecha, porque es eso, una estrategia de posverdad, repetir muchas veces una mentira hasta que la gente lo tome como algo real. sí. Y bueno, este caso de discriminación que no es nada diferente a lo que vivimos día a día en la calle, ¿no? Esto no ha pasado solamente en las marchas o en esta única marcha que ha convocado la derecha, sino que lo vivimos también el año pasado con el estallido. Y antes de que se vaya, yo quiero que nos cuente cómo actuó la policía, qué diferencias hubo entre el trato que nos dieron a nosotros el año pasado y qué acciones, qué procedimientos tuvieron en este caso cuando se armó esa confrontación entre las personas que estaban a favor del gobierno de Petro, las personas que convocaron a esta manifestación de gente de bien. No, eso era muy indignante. Mira, cuando yo llegué no había gestores de convivencia. O sea, eso no había nada, solo estaban ellos ahí pajareando en las escaleras. Y cuando llegan los otros manifestantes, cuando llegan los que estaban a favor del gobierno de Petro, aparecieron los gestores de convivencia. Ahí sí, o sea, venían detrás de ellos, pero antes de eso no. El Qué ESMAD curioso. estaba escondido como en la parte trasera del Congreso. Cuando salen estos jóvenes y empieza toda esta trifulca, adivinen qué hizo, pues el ESMAD salió a refugiar, o sea, hicieron un cordón para cuidar a los manifestantes de la derecha. Entonces se pararon ahí al frente y yo, como estaba con ellos, pues yo quedé encerrada con los de la derecha y el ESMAD, o sea, yo quedé como acá en medio y aquí estaban pues los jóvenes.
Y ellos se pararon ahí, pero lo más tenaz es que sacaron una arma aturdidora, uno de ellos la tenía escondida, y sale en el live, la tenía escondida en la espalda, y se paró escondiéndose detrás de sus compañeros, y estaban esperando a ver en qué momento ellos iban a reaccionar, pero adivinan atacar a quién, obviamente a los jóvenes, porque antes de eso, ni gestores, ni ESMAD, ni policía, la Plaza Bolívar no se vio absolutamente nada de eso. Y eso, que cabe resaltar, que esta gente de derecha sí usaban un discurso de violencia, donde nosotros hubiéramos salido el año pasado en el paro nacional a decir de que nos íbamos a armar y que íbamos a tomar las armas para empezar a defender el gobierno, o bueno, para tratar de tumbar al gobierno, fijo, en ese momento capturaban a todo el mundo. Pero esta gente lo decía con micrófono abierto, de que lo mejor sí era volverse a armar. Y de que el ejército era el que tenía que estar en las calles. Y no decía nada, o sea, y no pasaba nada, todos eran como muy bien, muy bien. O sea, sí se nota la diferencia, una diferencia de clases, una diferencia política, una diferencia argumentativa, de ideas, de todo. Y una clara muestra y una clara declaración de el actuar de la administración de Bogotá. Los gestores de convivencia siempre estorbando con este papel tan inútil que cumplen dentro de la movilización, porque ni siquiera saben cómo son los protocolos de acompañamiento, y da cuenta también de el nivel de estigma y el daño tan profundo que ha hecho esa doctrina del enemigo interno en contra de la movilización, ¿no? Porque son estas personas ahora las que quieren restablecer el equilibrio del país, y ahora es el gobierno el que tiene el desequilibrio para la lógica de la policía. Esa es la única explicación que puede haber de no haber enfrentado o no haber tenido la capacidad objetiva de ver que eran estas personas convocantes las que estaban llamando a la violencia. Hay días en donde no tenemos esperanza en este bien llamado país de mierda. Claro, no hay razón en serio para que la gente se porte de esa manera, ¿no? Pues sí, tienen que salir a marchar, pero en serio de que se refieran hacia la gente y que, en serio, ¿no? Que prefieran que el ejército esté en las calles, pues revivir nuevos grupos al margen de la ley, ¿no? En serio, como que bueno, entonces ellos sí tenían razón de hacer tantas masacres, ellos sí apoyan en serio todo lo que hicieron, esas autodefensas, esto a cargo de Carlos Castaño en su tiempo, ¿no? Entonces, esa gente en serio no merece perdón. Vamos a ver qué sucede, y Lina, le agradecemos por acompañarnos en Cantos de la Selva, por contarnos esta experiencia. Hoy los 6 departamentos de la región amazónica escuchan cómo fue esa supuesta gran movilización, ese supuesto gran paro nacional por parte de la supuesta oposición inteligente. Esperamos entonces que todo este material que lograron documentar funcione para poder judicializar e investigar a estas personas que sí están haciendo una labor de desordenar, ¿no? De llamar a otro tipo de levantamientos, a la no tolerancia, a la violencia, a la regresión, y le enviamos un abrazo desde aquí con este calor amazónico que tenemos en nuestra maloca de comunicación propia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ahí cuentan con nosotros, lo que podamos ayudar siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Después de nuestra primera hora de programa, ustedes sintonizan Cantos de la Selva en Onda Sopiac. Nosotros somos la voz de la Amazonía.